asistido a esta convocatoria de hoy. Esperamos que recibamos un poquito de luz sobre el asunto que vamos a tratar hoy, que es la denuncia penal que se le hará al expresidente Leonel Fernández en República Dominicana este 26 de enero, y para que nos aclare y nos dé un poquito más de luz está el compañero doctor Juan Ignacio Costillo. Gracias primero a los compañeros al Frente Amplio de Nueva York, a todos ustedes por estar aquí. Los compañeros me pidieron que hablara un poquito del proceso que inició el Frente Amplio con el Congreso de Abogados Penalistas para iniciar un proceso al presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina. Nosotros hicimos ese congreso donde participaron unos 80 abogados y abogadas el 2 de diciembre de 2012 para analizar la perspectiva de ese sometimiento que no es cualquier cosa. Entonces, quisiera, si me lo permitieran, hacer una introducción porque un sometimiento, que es un asunto muy técnico, legal, tiene un componente político en la República Dominicana. Y si me permiten, entonces yo quisiera analizar este sometimiento desde el punto de vista del PLD, desde el punto de vista de Leonel Fernández Reina y su estructura, y entonces el proceso de enjuiciamiento en sí. La República Dominicana en este momento hay un debate que qué es lo que es el PLD. Si el PLD es un partido o es una corporación económica. Incluso allá se dice que el PLD no necesita robar un peso más al Estado Dominicano. Leonel, desde el 2004 hasta el 16 de agosto del 2012, manejó casi 3.000 billones de pesos dominicanos. Él le pasó por el Estado Dominicano en los presupuestos que obtuvo desde el 2005 hasta el 2012, y si incluimos los presupuestos complementarios, entonces podemos decir que se manejó una suma de casi 3 billones de pesos dominicanos en esos 8 años. Y el PLD, que tiene una estructura de un comité central de 282 miembros y un comité político de 23 personas más el secretario general y el presidente, y un secretariado de 9 donde lo dirige el secretario general, y ustedes analizan todos los funcionarios del comité político del PLD y del comité central y del secretariado del PLD, todos son funcionarios del Estado, o son diputados, o son síndicos, son regidores. Vamos a decir, no quiero ser extremista, pero vamos a decir que el 98%, porque puede ser que se me escape uno de los 382 del comité central que no esté quizá en la nómina pública, o no esté en un cargo público, pero quizá esté en la nómina. Y de esa estructura Leonel tiene el control. Del secretariado, por ejemplo, para no hablar del comité político, que se dice que el comité político en el PLD, los 25 miembros del comité político, nadie lo supera en riqueza junto. Incluso los grandes ricos, los ricos tradicionales, para poner un caso, una de las gente más ricas de la República Dominicana, incluyendo de Latinoamérica, que se llama Lobo Chini, han tenido que pactar con el grupo de Leonel Fernández y han tenido que asociarse. Porque el que no derrota, entonces tiene que asociarse con él para poder sobrevivir. Ahora se está discutiendo de que ese grupo está atrás del Banco Popular, de comprar el Banco Popular, si no es que ya lo ha comprado. Entonces estamos hablando de una estructura económica, mafiosa,
que ya no solamente la República Dominicana, sino que tiene inversión en Haití, que tiene inversión en Panamá, que tiene inversión en Brasil, que ha apoyado y ha sustentado económicamente gobierno en África. Es decir, que no es cualquier cosa con lo que nosotros estamos bregando en la República Dominicana. Y con un PRD que ellos están metidos ahí hasta el tuétano, dividido, comprado una parte del PRD con partidos que estén en disputa, y el gobierno puede quedarse con una parte de ese PRD a dinero limpio. ¿Entiendes? Porque ellos están asociados con Miguel Vargas para ese plan, porque el PLD tiene un proyecto a largo alcance. Entonces, ese es el PLD. Que la gente quería salir del PLD el 20 de mayo. El pueblo dominicano quería salir el 20 de mayo del PLD. Y el PLD, que tenía las elecciones perdidas a partir de las 2 de la tarde, se dio cuenta y entonces aceitó y puso la maquinaria del Estado y acabó. O sea, había que estar en la República Dominicana para que se viera lo que pasó a partir de las 2 de la tarde en la República Dominicana. Tiro en centro de votación, buscar la fiscalía y a buscar gente presa, de la gente de Hipólito Mejía, supuestamente por compra de cédula, para que no votara, un pandemonio. Y a pesar de eso, Hipólito y el PLD tenían la posibilidad de que la República Dominicana saliera con una negociación o se diera un viraje, y eso, Hipólito y ese PRD se echaron para atrás. O sea, era una gran oportunidad, porque en el 21 de mayo, y yo puedo hablar porque yo fui testigo ocular de lo que pasó en la Junta Central Electoral, el 21 de mayo hasta las 2 y hasta las 3 de la mañana. Entonces el PRD, claro, con Miguel Vargas atajando por un lado a favor del gobierno, y toda la maquinaria eclesiástica y empresarial atrás de Luis Abinader y de la familia de Hipólito, y les doblaron el pulso. Porque el país estaba esperando que Hipólito dijera: no hay elecciones, a mí hay que contarme con otra junta. Y esa junta que le hizo fraude al PRD en el 2008, que le hizo fraude en el 2010 y que le hizo fraude en el 2012, es la misma junta que va a hacer las elecciones en el 2016. Entonces, en esa situación se encuentra ese partido con un proyecto de largo alcance, de un proyecto de 30 años, y ya incluso se aprobó una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030. Esa es la estructura política más fuerte que existe en la República Dominicana, porque después de eso, con el PRD en la situación en que está, ahí no hay oposición. En la República Dominicana no hay posibilidad de hacer un cambio al margen del PRD. Y el PRD en este momento es un partido que todo el mundo se lo está disputando, incluyendo el gobierno. ¿Quién se va a quedar con un pedazo de ese partido? Porque eso que ustedes ven que salió de Miguel, eso era lo que Leonel lo agarró para hacer una alianza política con Miguel, con el sector oficial de Miguel, y por eso lo tiene agarrado por el pichirri, y eso de Sobeida, y es que eso no es de ahora, eso es del 2008, eso viene del 2000, ese acuerdo con Sobeida se hizo en el 2009, cuando ella negoció con la fiscalía. Bien. Entonces, esa es estructura, y cuando ustedes ven la gente del PLD más indicados por actos de corrupción son Félix Bautista, ¿verdad?, y Víctor Díaz Roa. Muchos, pero esos son el blanco, además de Leonel Fernández, pues. ¿Y quiénes son esos dos? Uno, el secretario de organización del PLD, y otro, el secretario de finanzas del PLD, electo en su congreso. Uno senador actual y el otro era secretario, ministro de Obras Públicas. Entonces estamos hablando de dos gente que son del comité político y son de la estructura organizativa del gobierno.
Danilo se preparó para gobernar. O sea, Danilo tiene, porque Danilo además es un político profesional, un político con mucha claridad de lo que quiere. Danilo quiere que el PLD continúe en el poder, pero no con Leonel. Leonel quiere que el PLD siga en el poder con él, y después de él Margarita, y después de Margarita su hijo. Entonces eso entra con la contradicción de Danilo. Y entonces ahora hay que analizar el origen del PLD y el pensamiento de Juan Bosch, porque lo que los analistas sociales, lo que conocemos un poco de marxismo, sabemos que la ideología de una clase es su ideología, y pueden adornarla de democracia y esas cosas, pero es una ideología. Y en la República Dominicana dice la historia que la mayoría política se han constituido desde el Estado, y que Juan Bosch ganó en el 62 con los trujillistas, se agenció el trujillismo con el borrón y cuenta nueva, y que el PLD ganó en el 96 con el reformismo, que son los herederos de Trujillo, y esos son los que están en el poder, los herederos de Trujillo. Entonces, es decir, que si partimos de esa premisa, entonces nosotros tenemos el grupo más conservador gobernando en la República Dominicana. Y puede fallar, mucha gente habla de dictadura constitucional, de la posibilidad de que haya un partido único, y una serie de premisas que si uno lo analiza fríamente pueden conducirnos a una dictadura, que algunos PLDistas están planteando una dictadura al estilo México y el PRI, que duró 70 años. Obviamente que allá hay lucha social contra la corrupción. Y esa lucha social que se está dando, que se dio ahora, no sé si continuará, es fruto de lo que no pasó el 21 de mayo. O sea, la efervescencia y lo que estaba esperando el pueblo que pasara el 21 de mayo y no pasó, eso se está expresando ahora contra Leonel Fernández. Distinto a Guillermo, nosotros estamos planteando un sometimiento, que son dos cosas distintas. Cuando tú haces una denuncia, tú no estás asumiendo ningún tipo de responsabilidad, porque si el fiscal quiere investigar. Cuando tú haces un sometimiento, tú estás asumiendo una responsabilidad. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Nosotros pretendemos, ante ese panorama, presentar una querella formal contra Leonel Fernández y dos de sus cercanos seguidores que no están en el gobierno, porque nosotros no queremos darle a Leonel Fernández jurisdicción privilegiada, como en el caso de Guillermo, al integrar a Félix Bautista en la querella, entonces tenía que ir a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros queremos ir a la Fiscalía de Ciudad Nueva, o sea, la justicia ordinaria, para que no permita entonces tener un plazo de recorrer todo el proceso, de que si la fiscal dice que no, entonces nosotros irnos directamente donde el juez de la instrucción, y si ese juez de la instrucción dice que no, entonces irnos donde el juez de instrucción de la Corte, y si ese tampoco dice que no, entonces irnos donde el juez de la Suprema Corte de Justicia, y si ese dice que no, entonces irnos al Tribunal Constitucional, y si ese dice que no, entonces irnos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es donde nosotros queremos llegar. Porque la República Dominicana se cometió un gran fraude.
Es decir, dice el Banco Central que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana del 2004 eran 22.000 millones de dólares y al 2011 son 56.000 millones de dólares. Que el ingreso per cápita de los dominicanos en el 2004 eran 2.500 dólares y ahora son 5.300 dólares. Pero si ustedes buscan el informe de la CEPAL de este año, de los pocos países donde se incrementó la pobreza en la República Dominicana a un 42.2%, dice la CEPAL. Y entonces si buscan los indicadores en términos de salud del propio Ministerio de Salud de la República Dominicana, y si buscan los indicadores en materia de educación, nosotros tomamos los peores lugares. El gobierno ha dicho que en su primer plan son 850.000 que pretende alfabetizar. Es decir, que la alfabetización oficial está en 14.8, pero lo que se dice casi un 28, un 29. Entonces, en ese panorama, el Banco Central dice una constitucionalidad contra la ley 253-12, que la gente llama paquetazo fiscal, pero que tiene un nombre larguísimo, que es Ley de Reordenamiento Fiscal para la Estructura y Desarrollo y sostenimiento de qué sé yo qué, y la gente le dice paquetazo fiscal. Contra esa ley, nosotros pusimos una acción directa de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional no ha fijado audiencia. Le advertimos al gobierno que no podía aplicarla, so pena de que si el Tribunal Constitucional falla a nuestro favor, un recurso que puso el Frente Amplio, el gobierno deberá de devolverle a todos los ciudadanos que le han cobrado o que ya le están cobrando sobre el paquetazo fiscal. Esa ley es mortal, porque esa ley obviamente busca recuperar 205.000 millones de pesos, que es el orden fiscal, o lo que dice lo que es la reforma fiscal, porque ese gobierno de Leonel de tan bárbaro que en junio él presentó un presupuesto complementario de 71.000 millones de pesos e integró un préstamo de 20.000 millones de pesos para que el Banco de Reserva se lo integrara por adelantado. Y eso se hizo un gran escándalo, dicen los economistas, porque eso para un préstamo tiene que ser una aprobación del Congreso. Sin embargo, él convirtió 105 millones de dólares en bonos soberanos para que el Banco de Reserva también se lo dieran por adelantado, antes de vender. Para él utilizarlo en el periodo del 21 de mayo al 16 de agosto. Obviamente el Congreso le aprobó 71.000 millones de pesos para él utilizarlo entre el 16 de agosto, del 21 de mayo al 16 de agosto. Como eso se aprobó el 6 de junio, o sea, desde junio hasta el 16 de agosto, él tenía 71.000 millones de pesos más del presupuesto adicional que le habían aprobado, que solamente tenía un déficit de 22.500 millones de pesos. Era el déficit aprobado por el Congreso y él llevó ese déficit a 205.000 millones de pesos, que todo el mundo pensábamos que eran 187.000, y es el Fondo Monetario Internacional que dice no, el déficit no son 187.000, son 205.000. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos preparando un proceso a Leonel Fernández. ¿En base a qué? Como un proceso penal es una responsabilidad personal, hay un principio del Código Procesal Penal Dominicano que establece que una acción penal tiene que tener una formulación precisa de los cargos, porque las responsabilidades son individuales. Nosotros tenemos una ley orgánica del presupuesto aprobada en el 2006 que dice cómo debe de manejarse el presupuesto.
Pero además, la Constitución del 26 de enero del 2010 establece desde el artículo 238, 232 hasta el 241 cómo debe de utilizarse y manejarse el presupuesto. Todo eso fue violado por Leonel Fernández, incluyendo el artículo 146 de la Constitución y el 128, que es el que tiene que ver con el juramento y todos los poderes del Poder Ejecutivo. Pero una serie de leyes. Nosotros le mandamos un acto de alguacil a Leonel Fernández, intimándolo, y le mandamos un acto de alguacil al director de presupuesto, intimándolo, y le mandamos un acto de alguacil al presidente del Senado, intimándolo, y le mandamos un acto de alguacil al presidente de la Cámara de Diputados, intimándolo también, sobre las ejecutorias presupuestales en las que ellos eran responsables. En este caso, Luis Hernández, director de presupuesto, Leonel Fernández, presidente de la República, Reinaldo Páez Pérez, presidente del Senado, y Abel Atahualpa Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, porque según la Constitución es el Congreso que tiene que velar la ejecutoria presupuestaria. Y como dice la Constitución, cada uno de los responsables de los poderes no pueden delegar sus responsabilidades, y ellos son responsables de los hechos que en su mandato se realicen de manera ilegal. En términos constitucionales, no hay problema. Pero, por ejemplo, nosotros, yo le voy a dejar esto, este es nuestro discurso en el Congreso de Abogados Penalistas, en la que nosotros enunciamos algunos de los elementos que nos permiten recolectar información para dicho sometimiento. Entonces empezamos con la sobrevaluación del edificio de la Suprema Corte de Justicia a un costo de 1.047 millones de pesos. Lo construyó Félix Bautista y solamente en muebles ahí se gastaron 100 millones de pesos. Una evaluación de más de un 17% de ese edificio. Lo del Palacio de Bellas Artes, una remodelación del Palacio de Bellas Artes, también hecha por la UISOE a cargo de Félix Bautista, con un presupuesto original de 987 millones y terminó con 1.555 millones de pesos. Y al otro día estaban cayendo la Catedral de San Juan, que también eso fue una barbaridad. El proyecto del portal dominicano, que se ejecutó por 13 millones de dólares, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo indicó que participó en ese proyecto, que ese proyecto solamente debió de costar 2 millones de dólares. El contrato del Instituto Portal Dominicano a un costo de 4 millones de dólares con una empresa chilena sin ningún tipo de concurso. Los vagones del metro, estimándose el pago en exceso de 2.206 millones de pesos. La de los aviones Tucano, ustedes saben el acuerdo que se hizo con Brasil de esos aviones que también fueron sobrevaluados. El escándalo del préstamo de la Policía Nacional de 132 millones de dólares con los bonos que se hizo de la SUNLA y que ese dinero nunca llegó a la Policía Nacional. La sobrevaluación de 115 millones de pesos en la compra de butacas en el Ministerio de Educación, eso está documentado. La de 744 millones en la reconstrucción y reparación de 3.290 aulas escolares, en las cuales ni siquiera la mitad de eso se realizó. La facturación de 700 millones de canastas navideñas, de los cuales se entregaron la mitad, con la cual se enviaron fondos públicos en beneficio de particulares. Eso fue en el 2010. El caso de las nominillas ocultas, eso está documentado, esa documentación nosotros la tenemos para militantes del PLD, que han consumido 5.232 millones de pesos al año. Nosotros tenemos
toda la dominica en toda el país y todos los comités que recibían dinero de esa forma, sin incluir los residentes en Estados Unidos y en otros países que también el PLD estaba entregando dinero. Figura en nómina en el Estado como ocurre en el cuerpo diplomático, en los hospitales públicos y en los fondos especiales para el desarrollo agropecuario, que también ahí hubo nominilla, pero que nosotros no tenemos la documentación sobre eso. La utilización que creó un conflicto con los propios Estados Unidos, el asunto de CAFTA, con la contratación de empresas como Río Blanco, controlada por familiares relacionados y asistentes personales del presidente Fernández, que negociaron y se bolsillaron más de 2.000 millones de pesos cobrados por comisiones para otorgar licencia también de importación, y que el embajador dominicano y el embajador de España se quejaron de la dificultad de instalar una empresa en la República Dominicana por los altos costos que salían por concepto de comisiones que estaban cobrando funcionarios públicos. El contrato entre bienes nacionales y la ENADA, una empresa que se creó y que equivalía a un 15% de comisión en la venta de propiedades del Estado, así como la autoría de la Cámara de Cuentas, que señala la desaparición de 100 millones de pesos en esa institución. Usted vio el escándalo que se armó en bienes nacionales, en lo que Elías Wessing renunció, pero dejó su asistente personal y el vicepresidente de su partido como director de bienes nacionales. Lo mismo que pasó con la lotería, que renuncia a Peñaguajo, pero entonces deja su vida. La falta de transparencia en la construcción del metro de Santo Domingo, con un costo estimado en cerca de 900 millones de dólares, y donde se estima que entre comisiones y sobrevaluaciones en compra y ubicaciones se debieron cerca de 270 millones de dólares. El desinterés del gobierno frente al préstamo de 130 millones de dólares en el caso de Asunlán, sin aprobación del Congreso y sin que se sepa hasta el día de hoy dónde fue a parar ese dinero. Un manejo reconocido en el gobierno del doctor Leonel Fernández fue 170 millones de pesos pagados por impuestos de la Verizon, así como la venta de la Cervecería Nacional Dominicana. Ustedes saben que Claro Podetel o Verizon le vendió a Slim, Carlos Slim, es solamente de impuesto en esa transacción. Al gobierno le debió de corresponder de 500 millones de pesos dominicanos. De dólares y hizo una negociación y esta gente solamente entregaron 170 millones de dólares, que no se sabe todavía en cuál cuenta del Estado Dominicano eso ingresó. Igual, ustedes saben que la gigante brasileira de Brahman compró la Cervecería Nacional Dominicana, y ahí la Cervecería Nacional Dominicana representaba el 12% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Ese dinero por concepto de pago de impuestos todavía no se sabe a dónde fue a parar. Un uso inadecuado fue dado el dinero de financiamiento del acuerdo Petrocaribe, que eso es un problema, ¿entiende? No se sabe cuándo el gobierno le va a pagar a Venezuela el dinero de Petrocaribe, porque ni siquiera estamos enviando caraola, como ellos dicen, habichuelas, porque están quebrados los habichueleros de San Juan. Y entonces es una deuda que se está acumulando y es como un barril sin fondo. No sé qué va a pasar con ese asunto del acuerdo de Petrocaribe, porque Venezuela sigue enviando crudo para la República Dominicana. Obviamente que la compra de la refinería de petróleo por parte de Venezuela del 49% y el otro 51% corresponde al Estado, ellos obviamente están haciendo un gran negociazo también ahí, y ahí se dice incluso que hay alguna asunto de la corrupción. La Barrigol informó que, y después lo sacó de su portal, que cuando se hizo el adendum del contrato de la Barrigol en el 2009, le entregó al gobierno dominicano, es decir, al doctor Leonel Fernández, la suma de 37.5 millones de dólares. Y eso se supone, como que la Barrigol lo dijo,
cuando se hizo el adendum del contrato de Leonino. Recuérdense que ese contrato es del 2002, que había, y después se hizo una enmienda en el 2009, donde a la Barrigol se le libera de todo lo pagos, bueno, todo lo que ustedes saben del contrato de la Barrigol, que eso es una ofensa para el pueblo dominicano. Está la obra multimillonaria de grado a grado, que fueron moneda de curso legal en la administración del doctor Fernández. Le quitaron a una empresa una obra para dársela a otra, como sucedió con el Boulevard Turístico del Este, que se le quitó a Perco S.A. para entregárselo a la constructora JMSA, que es de Felipe Bautista, que la recibió grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de 1.600 millones de pesos. Eso también ocurrió con las carreteras San Cristóbal Baní, que en principio la tenía Malespín. Después de Malespín se la dieron a uno de los que se dice que son testaferros de Leonel Fernández, a la gente de Modesto, y después de Modesto se la dieron a uno de los grandes empresarios de Bonao, que debió devolverla de nuevo a Malespín y debió devolver 100 millones de pesos, nunca lo devolvió. El nombre se lo voy a decir ahorita, pero tenemos el dato. La asignación de 450 millones para la construcción del Parque Central de Santiago a la misma persona que estuvo involucrada en el escándalo de sobrevaluación del edificio de la Suprema Corte de Justicia. El Banco Nacional de la Vivienda de emitir unos bonos poco transparentes por la suma de 250 millones de dólares a través de la empresa HPF, y cuando era Mato Berrío, el administrador de ese banco, que él mismo se puso una pensión de 500.000 pesos mensuales. El destino de 1.100 millones de pesos en apartamento de lujo en la avenida Luperón, que le conocen eso, ejecutado por el... Ahí le dieron apartamento a jueces, a militares, amigos del presidente, etc. La comisión de 2.111 millones patadas en el oscuro contrato de la Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica que todavía no termina, y ese dinero se cobró y todavía no termina de instalarse esa planta. El contrato de Incasur, un contrato con valor de 5.900 millones de pesos, una empresa brasileña panameña para la construcción de todo lo que tiene que ver con la vía de un corredor que se está haciendo, el corredor del Atlántico, que se conecta con la carretera que está haciendo el centro de San Juan, la que entra, que va ahora a Samaná, y todo ese proyecto turístico. Bueno, el contrato de recogida de basura que se hizo en Santo Domingo Este, que se denunció y que se comprobó de que fueron entregadas familiares, haber invertido 1.939 millones de pesos en los 70 viajes al interior realizados por el presidente tan solo entre agosto del 2004 hasta agosto del 2002. Este es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos para el sometimiento de Leonel Fernández. Sus viajes. Él gastó en viaje 49.1 millones de dólares. Y involucró 1.600 personas en sus viajes. Y si me decía Luis que cada vez que venía aquí se arrojaba en el hotel, ¿era cuánto? ¿Qué? Por ejemplo, él se alojó en un hotel en Madrid que se llama Villa Magna, que eso es para jeque árabe, una habitación, una noche, ahí cuesta 10.000 euros, una noche. Y se alojó en Barcelona, en otro hotel que se llama Ars, que eso es solamente para jeque árabe y para grandes artistas
atletistas de grandes renombre o deportistas ya de la cumbre. Y ahí él se alojaba con comitiva de 40, de 35, de 22 personas con el dinero del gobierno dominicano. También el caso de soborno, con el famoso caso que tuvo lugar en Colde, con más de 1.5 millones en migración en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que fueron los fraudes que se dieron con la contratación de entregar la concesión de ese aeropuerto. Ese aeropuerto está concesionado a una empresa con capital norteamericano y con capital español y con capital dominicano. La apropiación de millones de pesos para cubrir los gastos privados de funcionarios como alquileres de aviones privados para que pudiesen asistir a compromisos familiares, celebrar bodas, bautizos, cumpleaños y todo lo que se le ocurría con el dinero del pueblo. Se celebraron 15 años a hija de funcionarios donde se gastaron, por ejemplo, se dice que se gastaron 22 millones de pesos en el cumpleaños de la hija del ministro de Turismo, de otro ministro también, y eso es todo el gasto que ocurría era cargado a tarjeta del gobierno o a tarjeta de esos ministerios. Ustedes recordarán la compra de las 52 motores Harley Davidson, que no hay nadie ha visto una, de todas maneras ha crecido. El club de Harley Davidson allí en el país se reúnen los domingos bien con su colita y su cosa, y mucha gente dice que del crecimiento del club de Harley Davidson allá con esos motores, porque ya no hay uno, usted no va a ver un policía en un motor Harley Davidson, al contrario, ahora hay unos policías que le llaman los topos, que nosotros hemos estado denunciando que son un grupo de gente que uno no sabe quiénes son porque andan encapuchados hasta aquí, ¿verdad? Solamente se le ven los ojos vestidos de negro en dos motores, y entonces eso te paran, eso te quitan los cuartos, eso te extorsionan a todo el mundo. Eso es un peligro, eso más señores, lo que está viviendo la juventud en la República Dominicana en estos momentos no es cosa pequeña. Si no es con la policía, es con la delincuencia. Entonces, estos topos que andan en un motor Santamonte, por lo regular siempre dos, se meten en los barrios, tú no sabes quién es, tú no puedes denunciar a nadie porque tú no sabes quién es, porque solamente de noche, de día, a las 12 del día, hasta ahora ellos siempre andan encapuchados. Y entonces la gente dice que es un cuerpo élite de la policía que se llama topo. Entonces, eso es haciendo barbaridades. Esa es la situación de la República Dominicana. El uso y abuso descarado de los recursos de Estado para apuntalar a los candidatos del PLD, como sucedió en el 2008, cuando se utilizaron en el 2008 55.000 millones para la campaña reeleccionista del presidente Fernández, y como sucede ahora, que en los primeros 4 meses del 2010 el gasto público ha sido aumentado en más de 30.000 millones de pesos, esta vez para apuntalar a los candidatos congresuales del PLD, utilizando las más diversas formas ilegales. Estoy hablando de la campaña del 2008, donde el mismo propio PLD se invirtió 55.000 millones de pesos, y en el 2010 para Leonel ganar la 30 senaduría o la 31 senaduría, se supone que el PLD aumentó el presupuesto complementario en 30.000 millones de pesos. Cada vez que hay un proceso electoral hay un presupuesto complementario. Eso sucedió en el 2008, eso sucedió en el 2010 y ahora sucedió en el 2012, que también hubo un presupuesto complementario después que pasan los procesos electorales. Ustedes saben que Leonel aquí mismo dijo que tenía 40.000 millones de pesos para invertir en campaña, ¿no? Fue en Nueva York, se le grabó eso y esa grabación está ahí, nosotros la tenemos en nuestra mano, donde él personalmente dijo en un encuentro que tuvo en Pasey, creo que fue, de que él disponía de 40.000 millones de pesos para que el PLD se mantuviera en el pueblo. Nosotros tenemos en nuestra mano esa grabación.
pero la misma gente del PLD denunció el uso de los fondos públicos en su lucha interna, como lo hizo el senador Milton Guerrero, como lo hizo Euclides Gutiérrez Félix, que dijo que cuando dijo que ellos no podían salir del poder, pues si ellos salían del poder iban a caer presos todos. Entonces por eso ellos tenían que mantenerse en el poder a toda costa. Bueno, el mismo Danilo dijo en el 2008 que lo venció el Estado, ¿no? Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Y todo lo demás son documentos de los cuales nosotros tenemos algunas pruebas que fundamentan la acusación. Entonces, eso es lo que nosotros, con esos elementos, queremos integrar una serie de, y con eso concluyo, una serie de tipificación penal que originen un juicio realmente sustentable. O sea, nosotros no vamos a hacer un show político con esto, porque realmente es un sentimiento nacional. El problema de la corrupción en la República Dominicana dicen que es endémico, pero lo que hizo el doctor Leonel Fernández y ese equipo fue un abuso. Nosotros, por ejemplo, presentamos a la Junta Central Electoral en medio del proceso, cuando sometimos un proceso, y en la caravana del PLD ustedes podrían ver 60 jipetas del 2012 pintadas de un solo color. Y nosotros tenemos fotos que le presentamos a la Junta Central Electoral, que en la caravana, que era lo que bebían las mujeres, era Moen, ¿qué se llama? Moen. Que una sidra de esas cuesta 12.000 pesos. Y ese era el que ustedes veían a la gente con de eso a punta de botella, las mujeres, hombres, a pico de botella. Eso era lo que se brindaba en la caravana. Es decir, que fue realmente una aberración. Este señor y el equipo que lo acompañaban realmente era una burla de lo que se cometió con el pueblo dominicano, y entonces ahora nosotros debemos de pagar eso con una reforma fiscal que grava casi las aspiraciones del pueblo dominicano. Incluso algunas empresas han dicho que no van a empezar a aplicar, que van a dar este mes para aplicar la reforma fiscal, porque ellos entienden que eso no va a ser bien para la población. Hay una escasez de circulante, hay una situación difícil en la República Dominicana en términos económicos, o sea que la economía, y entonces el sector popular, el sector de izquierda, el sector progresista tiene una oportunidad de encabezar un gran movimiento si allá se procura un gran proceso unitario. O sea, la unidad en estos momentos es fundamental para poder encauzar no solamente a Leonel Fernández y su grupo, sino que se pueda producir un cambio en la República Dominicana, porque no hay duda de que van a haber elecciones en el 2016 y que esas elecciones van a ser el pueblo contra Leonel. Y si ese pueblo se mantiene dividido, o el gobierno mantiene dividido y mantiene controlado ese sector del PRD que dirige Miguel Vargas Maldonado, que es abiertamente a favor de Leonel Fernández, no ni siquiera de Danilo. Y una muestra de eso es por qué no ganó María Teresa en la ADP. María Teresa sencillamente no ganó en la ADP por Miguel Vargas Maldonado, porque sería demasiado evidente yo apoyar al candidato del gobierno, sino que inscribió un candidato y esa candidata sacó los votos. La candidata de Miguel Vargas sacó los votos que le faltaron a María Teresa. Y así es en todos los gremios. O sea, el PRD va
o apoya al gobierno o presenta una candidatura del sector de Miguel, porque el sector de Hipólito, que si no se tira a la calle, el gobierno se va a quedar con el PRD o con una parte importante del PRD. Entonces, y en la valoración mía particular, en una valoración del Frente Amplio, porque vamos a un congreso y vamos a discutir nuestra línea y vamos a discutir todo. En la República Dominicana, al margen de ese sector del PRD de lucha, no hay posibilidad de ningún cambio, porque esa gente tiene 2 millones de votos sacaron en las últimas elecciones. No hay posibilidad de un cambio radical al margen de esa parte del PRD que no está con Miguel, porque el PRD está con el Miguel, el PRD del gobierno. Ese es el PRD que el PRD mantiene dividido para poder hacer lo que está haciendo. Entonces, en ese ambiente, nosotros pretendemos someter a los nacionales con esa estructura judicial y con ese poder económico que tiene Leonel Fernández. Y es porque nosotros hemos creído en la lucha legal, a pesar de la estructura judicial. Nosotros somos de los que creemos hace mucho, porque hemos preguntado que hay que llenar los tribunales dependientes. Y el Congreso de Abogados Penalistas lo que planteó es la necesidad de demandar a todo el que sea demandar en su comunidad, en su lugar, ponerle una querella. Si es posible, evaluar las obras, buscar equipo de ingenieros que le evalúen y entonces actuar. Pero además de eso, las calles. No hay posibilidades en la República Dominicana si no se toman las calles. Si a ese movimiento de jóvenes que está en la calle no se le da orientación política, porque no tiene orientación política y no quiere orientación política. Incluso hay alguna gente que dice que ese movimiento es dirigido por la gente de Leonel Fernández. Hay algunos que se atreven a decir eso. Y concluyo realmente diciendo que el PLD está construyendo una nueva República Dominicana, con una nueva historia, con una nueva constitución y con un nuevo país a su imagen y a su semejanza. Y si no se le pone costo a eso, va a ser muy tarde. Si Leonel vuelve en el 16 y esa lucha al interno del PLD entre Leonel y Danilo no se profundiza, a nosotros nos va a tardar muchos años para recuperar. Señores, es el trujillismo, la continuidad de esa corriente que Juan Pablo Duarte llamó traidora en el 1844, que se ha inquistado en el poder. Los herederos de esa corriente, del trujillismo, del baecismo, del linicismo, se han inquistado en el poder, con mucho dinero. Entonces, hay fe, hay lucha, hay un ambiente de lucha, pero eso hay que profundizarlo y hay que procurar la unidad. Al margen de una unidad monolítica en contra de ese grupo, es difícil. Entonces yo creo que es una gran tarea del Frente Amplio y una gran tarea de todos los que se consideran revolucionarios y progresistas y de izquierda en la República Dominicana. Hoy más que nunca el pueblo dominicano necesita unidad para poder enfrentar a ese grupo que está en el poder. Voy a decir siempre, sin la izquierda no hay posibilidad de un cambio radical en la República Dominicana. Ahora, en la República Dominicana, desde el 1844, nadie ha constituido mayoría política al margen del Estado. ¿Usted sabe por qué Santana y Bobadilla se convirtió en mayoría política? Porque heredaron todos los bienes
del Estado haitiano. Pues Santana es el fundador del Estado dominicano. Y fíjense que la vocación del Estado dominicano convirtió la sociedad en conservadora, y hoy en la República Dominicana la sociedad dominicana todos los días más conservadora bajo el manto de la iglesia. ¿Por qué usted cree que tenemos un país que se llama, que el escudo dice primero Dios, patria y libertad? Yo no tengo problema con los católicos ni con los religiosos, no tengo problema con eso. Ningún Estado se ha desarrollado bajo la vocación de Dios. Ninguno. Por lo menos en la historia. Y nosotros nacimos bajo la vocación de Dios. Primero está Dios y después la propiedad privada. Óiganse eso. El capitalismo. Y vean, buscan la Constitución de 1844 para que ustedes vean. Y los constituyentes, los 32, ¿usted sabe quién eran? 8 curas y 8 masones. De los 32 habían 15 influenciados por la religión. Y el que dirigía la asamblea. 16 que dirigía la asamblea. Entonces, todos los partidos que se han constituido en una mayoría política, porque se han hecho fruto de los bienes del Estado. Y el PLD entendió eso. Y por eso hoy no hay claridad en la República Dominicana quién es el Estado. O una cosa que se llama República Dominicana, que es un país, o una cosa que llama Partido de la Liberación Dominicana con un comité político que lo decide todo. La política del Estado Dominicano, la política del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el Frente Amplio tiene una gran oportunidad. El Frente Amplio está creciendo. El Frente Amplio está creciendo. Gente, todos los días llegan gente nueva. Nosotros estamos en las calles. Nosotros estamos haciendo oposición política. Yo, sin temor a duda, el único partido que está haciendo oposición política hoy con toda la realidad se llama el Frente Amplio.